Hola a todos, soy Francisca Solar, soy escritora y periodista y esto es Café con Letras. Entonces quería recomendarles algunos libros que me gustan mucho a mí, espero que a ustedes también. Quería partir con Cuentos de hadas de Angela Carter. Angela Carter es una de mis escritoras favoritas. Conocemos a Angela más que nada por su trabajo en la literatura de terror. Si les gusta la literatura de terror y están cansadas de leer solo autores, ¿no?, masculinos, Angela Carter es una carta segura. Por favor, busquen sus títulos. Pero bueno, ¿qué tiene de particular Cuentos de hadas? Aquí hay varias cuestiones que me gustaría que vieran. Por un lado, esta edición es de la editorial Impedimenta. Impedimenta hace libros preciosos. La curatoría en el diseño, en el contenido, todo es espectacular. A mí me gusta mucho el catálogo de Impedimenta. También vayan a buscar otros de los libros de esta editorial. Específicamente esta versión de Cuentos de hadas es preciosa, es tapadura. Viene con, insisto, un diseño muy cuidado, tiene ahí sus guardas, es realmente muy bonito. Obviamente no es un libro muy barato, es cierto, pero vale cada peso, ¿sí? Y, muy importantemente, estos cuentos de hadas no son cualquier cuento de hadas. Estamos muy acostumbrados a que los cuentos de hadas son para niños, son suaves, son moralistas. Los verdaderos cuentos de hadas, si uno trata de ser riguroso en lo histórico, no tienen nada de suaves ni nada de infantiles. El trabajo que hace Angela Carter es ir a buscar cuentos de hadas de la forma más rigurosa posible, de la forma más original posible, y eso quiere decir que estos cuentos de hadas son para adultos, son cuentos oscuros, hay sexo, violencia, poder, y estos particularmente están protagonizados por mujeres. Por lo tanto, muy importante decirlo, Cuentos de hadas de Angela Carter tiene, por supuesto, este enfoque feminista de los cuentos de hadas, que también me parece tremendamente refrescante y súper recomendable. Así que si quieren leer algo distinto, súper entretenido, que les muestre otra arista de algo tan parecido, ¿no?, conocido como los cuentos de hadas, Angela Carter es carta segura. Después, cambio radical a autoayuda. El autoayuda es un género súper vapuleado y yo entiendo por qué. Sin embargo, de cuando en cuando tenemos por ahí unas joyitas, y creo que en ese sentido la Pame Núñez es también una carta segura. Muy probablemente recuerdas su nombre, Pamela Núñez, porque ella se hizo muy conocida hace unos años con unos tremendos bestsellers, éxitos comerciales de Tu cerebro te engaña. La Pame viene con un nuevo libro y esta vez con un enfoque que creo que es súper necesario en estos tiempos, que, tal como lo dice el título, a la mierda tu mejor versión. ¿A qué se refiere? Se refiere a que estamos viviendo un momento en el que por todos lados estamos bombardeados, se nos exige a ser lo mejor posible, ¿no?, a dar lo mejor posible, pero no desde lo bueno, sino desde una autoexigencia que puede llegar a ser incluso tóxica, ¿sí? Entonces, a lo que se refiere la Pame en su libro es que tenemos que tener muy claro que esta autoexigencia constante nos lleva a un terreno mucho más peligroso, insalubre, que realmente a nuestra mejor versión. Nos lleva a crisis existenciales, nos lleva a un estrés total, incluso nos podemos enfermar físicamente, a angustia, ansiedad. La Pame lo que nos pide aquí es una reflexión de si esa autoexigencia tóxica en realidad nos está enfermando, y que mejor que nuestra mejor versión quizá es una versión más amable, más realista, y que promueva más la paz interior, la calma. Es decir, prefiero vivir tranquilo, en calma, en paz conmigo mismo, y que eso a lo mejor no me hace perfecto, no es mi mejor versión, pero es mi versión más tranquila y que es una versión con la que puedo vivir mucho mejor,
¿sí? Entonces, me encanta este nuevo libro de la Pame Núñez, A la mierda, tu mejor versión, bienvenida a tu versión más amable. Es una súper buena reflexión para estos tiempos. Y por último, quería recomendarles este libro que no es una novedad, ¿no? No es el último libro de Pancho Ortega, pero es mi favorito de Pancho Ortega, por eso es que quiero recomendárselos. Salisbury. Esta es la versión además que salió, si no me equivoco, 2025, porque esta novela Pancho ya la ha publicado un par de veces, con otros nombres, otras portadas probablemente, pero esta es la última, así que esta es la que van a encontrar en las librerías. ¿Por qué me gusta Salisbury? Porque está muy bien contada, es muy entretenida y al menos yo, que consumo muchísima literatura de terror, no soy alguien que se asusta fácilmente, y aquí hay varios momentos que me dieron un nervio, entonces es mi favorito de todas las novelas de Francisco Ortega. Y muy brevemente y sin spoilers, ¿de qué se trata? Tenemos aquí un actor que fue muy famoso en su tiempo, hoy día ya no tanto, y que lo vemos viajar de vuelta a su pueblo natal, a Salisbury, por el funeral de uno de sus mejores amigos de la infancia. Obviamente, ¿no? Esto de volver al pueblo natal es volver a los miedos antiguos, volver a las pesadillas infantiles, volver a ciertos traumas que uno creía cerrados, pero en verdad no. Es volver a esos lugares encantados, malditos de ese pueblo que dejaste atrás, pero que ahora estás volviendo. Es una historia muy entretenida, vuelvo a decir, es mi favorito de todos los libros de Francisco Ortega, se los recomiendo muchísimo. Y como bonus, obviamente tenía que recomendarles algunos de los míos, y por supuesto el que quiero recomendarles es Los últimos días de Clayton Co. Esto es terror histórico, y aquí les cuento la historia de un estudio de fotografía mortuoria a fines del siglo XIX, muy cerca de Valparaíso, ¿sí? 1889. Lo importante, lo más interesante de esta novela es que les cuento con muchísimo detalle, de forma muy gráfica, cómo se realizaban las fotografías mortuorias en el siglo XIX, esta práctica victoriana que hoy día nos puede parecer macabra, pero en esta época estaba completamente naturalizada y era, tal cual como lo dice su nombre, era sacarle fotos a los muertos. Cuando una persona moría, era la mejor excusa para sacarnos la fotografía familiar, donde el abuelo, el cadáver del abuelo está al centro y todo el resto de su familia posaba con él, ¿sí? E insisto, para nosotros, hoy día, 2026, nos puede parecer tremendamente insólito. Es una práctica que hoy día no podría ocurrir por un montón de razones legales, sanitarias, etcétera, pero en pleno siglo XIX estaba normalizado, y no solo normalizado, sino que era una práctica codiciada, sobre todo por las élites, los más pudientes de la sociedad, eran quienes más pedían este tipo de fotografías. Entonces, es una práctica que vale la pena conocer, y aquí se las cuento con muchísimo detalle, y además ambientado en Chile a fines del siglo XIX, así que con mayor razón también es una pequeña clase de historia sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro país a fines del siglo XIX, así que se las recomiendo mucho. Me han llegado preguntas de lectores, no las conozco, las voy a leer ahora con ustedes, las voy a descubrir con ustedes, así que veamos qué es lo que quiere saber la gente sobre mí. A ver, dice: ¿cuál de todos tus libros fue el que más disfrutaste escribir? Es una súper buena pregunta, porque no necesariamente tu libro más exitoso es el que más disfrutaste, ¿sí? En ese sentido, yo siempre digo que El buzón de las impuras, que es obviamente mi libro más exitoso y el más conocido, era una novela que yo sabía que era muy importante hacer, sentía una responsabilidad muy profunda cuando estaba construyendo ese relato, sabía el impacto social que iba a tener, pero todo el proceso fue muy tortuoso. Sufrí muchísimo todo el proceso, sufrí la investigación por la impotencia, la rabia, la pena, sufrí mucho el proceso de escritura. Imagínense lo que fue para mí escribir ese capítulo del incendio,
Sí, entonces todo ese proceso fue tremendamente sufriente, me golpeó físicamente también, me enfermé un montón después de entregar el manuscrito, etcétera. Entonces como proceso fue sufrido y a pesar de eso, mi mejor libro en términos comerciales. Diría yo que de todas mis novelas, la que más he disfrutado, así con cara de cumpleaños y gozo absoluto, es justamente Los últimos días de Clayton Cove. Me fascinó investigar sobre esto, me encantó aprender sobre fotografía mortuoria. Me parece que la práctica de la fotografía post-mortem es totalmente fascinante, sobre todo desde el punto de vista del siglo XIX, que es, uno entiende el concepto de la muerte de forma muy distinta. La práctica de la fotografía mortuoria era un rito honroso para la persona que acababa de morir. No se veía con el morbo con el que lo veríamos nosotros hoy desde el Prisma del 2026. Entonces fue una investigación que me encantó hacer, fue una novela que me encantó escribir, que disfruté un montón. Cada descripción gráfica de manipulación de cadáver la disfruté un montón. Lo pasé muy bien escribiendo esta novela, ¿sí? Entonces diría yo que de todos mis libros, que son muchos publicados, por lejos es uno de los que más disfruté escribir. Después dice, ¿qué te inspira para crear tus historias? Yo siempre digo que la inspiración surge de cualquier lado. Uno nunca sabe en qué minuto te vas a cruzar con la idea millonaria, con la idea digna del Pulitzer. Uno nunca sabe. Entonces, siempre digo y le digo a mis alumnos que un buen escritor es un muy buen observador y un muy buen oyente. Uno tiene que estar muy presente en la vida, ojalá sin los audífonos puestos, ojalá escuchando a tu alrededor, mirando muy bien qué es lo que está ocurriendo, porque de una interacción, de un diálogo, de una conversación que escuchaste, de un letrero que viste en la calle, de cualquier lugar, de cualquier interacción, de cualquier situación, puede surgir esa idea que tú dices, oh, esto puede ser una buena novela. Por eso es tan importante estar atento a la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo me inspiro? ¿De dónde saco mis ideas? De la vida misma. Leo el diario, escucho conversaciones ajenas en el metro, camino para todos lados, estoy mirando todo lo que está ocurriendo, estoy atenta, presente en la vida. La vida misma es la que te da las ideas. Así que ese es uno de los mejores consejos que le puedo entregar, sobre todo a quienes nos están mirando y quieren ser escritores. No es necesario estar encerrado como huraños esperando que la musa baje con la mejor idea del mundo. Salgan a la calle, interactúen, observen, escuchen. De la vida salen las mejores ideas. Y la última pregunta dice, ¿qué es lo que más te gusta al encontrarte con tus lectores? Por lejos, una de las cosas más entretenidas en las jornadas de firmas, por ejemplo, es cuando la gente me cuenta cómo vivió mis novelas. Y esto es súper entretenido porque obviamente la experiencia de lectura es algo muy particular, es muy subjetiva. Una misma novela puede provocar algo muy diferente dependiendo de quién lee. Y no solo de quién lee, sino además en qué minuto de la vida lo leíste, ¿sí? Por dar ejemplos súper concretos, no es lo mismo leer Los últimos días de Clayton Cove en el verano simplemente porque encuentras que el terror histórico es algo entretenido, a tomar una novela como esta unas semanas después de que fuiste al funeral de tu abuelo. La experiencia de lectura es completamente diferente y no es porque la novela cambie, es porque tú no eres la misma persona que hace 2 semanas. Entonces, eso es súper interesante para mí, saber cómo viven las personas una misma novela y cómo las experiencias de lectura cambian rotundamente de acuerdo a quiénes son y en qué momento de la vida leyeron. Y eso para mí, ese tipo de información es muy rica para yo planear o enfocar mis novelas que vienen. Porque si bien yo siempre he escrito lo que quiero escribir, de todas maneras siempre tomo en consideración al lector. ¿A qué tipo de lector le estoy escribiendo o a qué tipo de lector me gustaría que mis novelas llegaran? Y por eso para mí es tan importante
recibir ese feedback, esa información de los lectores sobre cómo vivieron mis libros es súper importante. Los amigos de Retrovisión nos hicieron un regalo para Francisca Solar. Agradecemos a Retrovisión por acompañarnos en Café con Letras. Bueno, y estas fueron todas mis recomendaciones y todos estos libros los pueden encontrar aquí en el Café Literario de Ñuñoa, así que vengan a conocerlo, a tomarse un rico café y por supuesto a apoyar a la literatura nacional. Chao a todos.